Buenos días o buenas tardes. Nuestro tema a presentar es MongoDB versus SQL. Una comparación entre una de las bases de datos más populares cuando se habla de bases de datos no relacionales, como es MongoDB, versus lo que conocemos como base de datos del tipo SQL o base de datos relacionales. Los integrantes son María Alejandra Bravo, Montserrat Fernández, Camila Moreno y Francisca Cartagena. Bueno, a modo de introducción, cuando hablamos de SQL nos referimos a un lenguaje estructurado, que fue diseñado para administrar y recuperar información de sistemas de gestión de bases de datos relacionales. Ejemplos de gestores o motores de base de datos, aquí encontramos MySQL, PostgreSQL, Oracle Database, entre otros. Uno de los más populares es MySQL y tuvo su primera aparición en 1995. Por otro lado, tenemos a MongoDB, que es una de las bases de datos no relacionales más populares hoy en día, y al contrario, tuvo su primera aparición el año 2009, y desde ahí ha impactado fuertemente en el mundo de las tecnologías de la información. Como mencionaba, es una base de datos no relacional, y entre sus otras características es que presenta información como una serie de documentos del tipo JSON. Una de las áreas donde son comparadas estas tecnologías es para el uso de proyectos del tipo Big Data. Por un lado, Mongo se integra muy bien a este tipo de proyectos. Estas bases de datos están diseñadas para datos cuya estructura no se conocen y son bastante dispares entre sí, típico de los proyectos Big Data, por lo cual es un gran complemento. Por otro lado, en proyectos Big Data también se utiliza SQL, como por ejemplo, podemos mencionar que existe SQL y también Hive que permiten consultar de manera similar a lo que es una base de datos SQL. Otro punto importante son el tema de las transacciones. Por un lado, Mongo se basa en los principios del teorema CAP, que se centra en la coherencia y la disponibilidad y la partición, centrándose principalmente en la disponibilidad de los datos. En el caso de la base de datos del tipo SQL, la arquitectura de la base de datos SQL se rige por los principios de la propiedad ANSI. Estas propiedades se enfocan en la consistencia y la confiabilidad de la transacción realizada en la base de datos. Es por esto que las bases de datos del tipo SQL destacan cuando se trabaja en proyectos que necesitan una transacción, por ejemplo, bancaria. Otro punto importante es la escalabilidad de las bases de datos. En este contexto, Mongo tiene una escalada horizontal. Esto hace referencia a que se puede agregar servidores nuevos y aumentar la capacidad. En cambio, las bases de datos del tipo SQL solo se pueden escalar verticalmente. Esto quiere decir que aumentan el tamaño de memoria, espacio de disco y potencian la capacidad de cálculo, pero de un mismo servidor. También, como ya nos hemos dado cuenta durante el curso, el lenguaje de consulta es diferente. Mongo utiliza el lenguaje de consulta MongoDB o MQL, y por otro lado SQL es el lenguaje de consulta de las bases de datos relacionales, ejemplo típico MySQL. Aquí tenemos algunas comparaciones del lenguaje de consulta. Un ejemplo son que mientras Mongo utiliza Find para poder explorar el contenido de People, SQL, la consulta sería, por ejemplo, select from y a la tabla people. Aquí dejamos otros ejemplos para contar, seleccionar un campo específico o eliminar la base de datos. Cuando se quiere comparar el rendimiento entre SQL y MongoDB, se puede ver este ejemplo, que al aumentar el número de consultas, SQL tarda mucho más en ejecutar que MongoDB. Esto se debe a que MongoDB proporciona la incrustación de documentos, evita el concepto de combinaciones y proporciona la indexación de datos, aumentando así el rendimiento final. Mientras que SQL prioriza mucho más la coherencia en las bases de datos. Entonces, el sistema, en este caso, tiene que trabajar mucho más para mantener un estado coherente y finalmente repercute en el rendimiento de SQL. Con respecto a la seguridad, las características de cifrado son iguales para los dos, al igual que el modelo de autenticación. A cada usuario se le pueden otorgar roles y privilegios, entregándoles permisos sobre determinadas operaciones de bases de datos.
También quiero destacar que las comunicaciones aquí para MongoDB y SQL son ambas cifradas con TLS. Finalmente, en la flexibilidad, en MongoDB se puede crear y mejorar fácilmente aplicaciones, ya que existen opciones dinámicas para poder actualizar el esquema de una colección, como por ejemplo crear nuevos campos en una canalización de agregación o actualizar campos de matriz. En este caso, las colecciones no imponen la estructura del documento, por ende, la flexibilidad le brinda opciones de modelación de datos para poder adaptarse a su aplicación y sus requisitos de rendimiento de forma dinámica, como los PDF, los audios, los videos. Mientras que en SQL, si las bases de datos son muy grandes, los esquemas y procedimientos almacenados son mucho más lentos de migrar. Ahora hablaremos de cuándo utilizar estas bases de datos. Partiendo por MongoDB, se recomienda utilizar cuando se necesita una alta disponibilidad de la data y la recuperación de ella tiene que ser de forma automática e instantánea. Por otro lado, si es que se tiene un esquema inestable y si se quiere reducir el costo de migración de este. También si es que no se tiene un administrador de base de datos, pero en caso de que crezca mucho la base de datos, se necesitará contratar a alguien que la maneje. Y por último, si la mayoría de los servicios que se entregan son basados en la nube. Algunas empresas que utilizan MongoDB son Forbes, que lo utilizó para construir su sistema de gestión de contenido y actualmente la utiliza para analítica en tiempo real. También está EA, que lo utilizó en el juego FIFA para manejar fácilmente cosas complicadas que necesitaban sincronización entre ellas. Y por último, eBay, que lo utiliza en categorización de merchandising, sugerencias de búsqueda y gestión en la nube. Sobre SQL, se recomienda cuando uno recién está comenzando a utilizar bases de datos y esta no va a escalar mucho, dado que tiene un setup fácil y es de bajo mantenimiento. Por otro lado, si es que se tiene un esquema fijo y la estructura de la data no va a cambiar en el tiempo. También si es que se tiene una tasa alta de transacciones como BBC, que tiene aproximadamente 30.000 ingresos por minuto. Y por último, si es prioridad mantener la seguridad de la data, se utiliza SQL a ser una de las más seguras. Esto se utiliza principalmente en los bancos como Itaú, pero otras empresas que utilizan SQL es Facebook, que lo utiliza como almacenamiento de datos, como sus posts y la información de los usuarios. Un estudio realizado por la Universidad de Auckland muestra el tiempo promedio de la creación de base de datos en diferentes plataformas. Aquí podemos ver que MongoDB toma aproximadamente 300 milisegundos en comparación a SQL, que toma alrededor de 1650 milisegundos para la creación de base de datos. Por lo tanto, hay una diferencia significativa en la rapidez para la creación de estas. Un segundo estudio compara las aplicaciones de Insert, Select, Update y Delete entre MongoDB y SQL para diferentes cantidades de registros, partiendo desde 1 hasta 50.000. Por lo tanto, podemos ver que en todos los gráficos no hay una diferencia significativa entre 1 hasta 5.000 aproximadamente, pero desde el rango desde los 10.000 hasta los 50.000 sí se producen diferencias. Para Insert hay una clara ventaja de rapidez para MongoDB, que es el color azul por sobre SQL. Para Select es al revés. MongoDB se toma mucho más tiempo en hacer Select que SQL. En Update podemos ver una diferencia significativa en la rapidez de MongoDB, que lo hace mucho más rápido que SQL. Y en Delete también hay una diferencia, no es tan grande, pero sigue siendo MongoDB un poco más rápida que SQL en el intervalo de los 10.000 a los 50.000 registros. En conclusión, SQL es utilizada para guardar datos estructurados, mientras que MongoDB para datos no estructurados. MongoDB puede ser utilizado con JSON, que son archivos no estructurados, y también no soporta análisis tan avanzados y los joins de tablas como sí lo hace SQL. Por lo tanto, dependiendo de lo que uno necesite realizar para cada aplicación, podemos elegir la base de datos más adecuada. Puede ser una relacional o una no relacional.